Naciste en el año 1690 en una pequeña aldea cerca de Bristol, en Inglaterra, en la familia de un pobre pescador. Tu padre, agotado por años de duro trabajo en barcos costeros, apenas lograba llegar a fin de mes manteniendo a una familia de 6 hijos. Tu madre, una mujer de mirada cansada, trabajaba en la granja del señor local, recogiendo la cosecha por unas monedas miserables. En aquellos tiempos, a finales del siglo XVII, Inglaterra estaba inmersa en guerras navales, la guerra de la Liga de Augsburgo acababa de terminar y en el horizonte se avecinaba la guerra de sucesión española. El mar atraía a los jóvenes con promesas de aventuras y dinero, pero para personas como tú era la única forma de escapar de la miseria. Desde los 12 años ayudabas a tu padre en la goleta pesquera, aprendiendo a hacer nudos, manejar las velas y soportar el viento salado que azotaba el rostro como un látigo. A los 16 años te enrolaste en un barco mercante rumbo a las Indias Occidentales. Allí, en el mar Caribe, los colonos ocupaban nuevas tierras y los barcos transportaban azúcar, tabaco y esclavos a través del Atlántico. La vida en un buque mercante era un verdadero infierno, como para miles de marineros de aquella época. Te despertabas al amanecer en una bodega sofocante que olía a podredumbre y sudor, dormías en una hamaca balanceándote entre ratas y cucarachas. El capitán, un holandés severo llamado Van der Horst, gobernaba con mano de hierro, por la menor falta, latigazos o grilletes. El salario era miserable, alrededor de 25 chelines al mes en tiempos de paz, apenas suficiente para comer en el puerto, y durante la guerra podía subir hasta 55, aunque no siempre se pagaba a tiempo. La comida consistía en carne salada, galletas duras como piedra y agua que, tras un par de semanas en los barriles, se cubría de una película verde. El escorbuto era un compañero constante, las encías sangraban, los dientes se caían y el cuerpo se llenaba de llagas por la falta de fruta fresca. Veías cómo los marineros morían de tifus o disentería, sus cuerpos simplemente se arrojaban por la borda con una breve oración. Los peligros acechaban por todas partes, las tormentas del Atlántico podían partir un barco como una cerilla, y corsarios españoles o franceses atacaban a los mercantes para saquear sus cargas. Sobreviviste a uno de esos ataques frente a las costas de Jamaica, los españoles se llevaron la mitad del tabaco, pero dejaron libre a la tripulación, ya que la guerra aún no había estallado con toda su fuerza. Después de eso empezaste a preguntarte, ¿por qué romperte la espalda por unas monedas cuando quienes toman por la fuerza viven como reyes? En el año 1710, durante tu tercer viaje en el Águila Marina, todo cambió. El barco transportaba azúcar desde Barbados a Londres cuando, cerca de las Islas Bahamas, fueron atacados por piratas bajo el mando de Benjamin Hornigold, uno de aquellos que habían comenzado como corsarios durante la guerra de la reina Ana y que ahora actuaban por cuenta propia. Su balandra, rápida y maniobrable, con una bandera negra adornada con una calavera y huesos, se acercó sigilosamente bajo el amparo de la noche. Una descarga de cañón destrozó el palo de proa y los piratas abordaron el barco con garfios, gritando y blandiendo sables. Tu capitán se rindió sin luchar, sabiendo que la resistencia era inútil. Hornigold, un hombre alto con una cicatriz cruzándole el rostro, ofreció a la tripulación una elección, unirse a ellos o ser abandonados en la isla más cercana. Muchos, tú incluido, eligieron lo primero, mejor libertad y una parte del botín que volver a la miseria o acabar en la horca por deserción. Así te convertiste en pirata, en una época en la que la edad de oro de la piratería estaba en pleno apogeo. Tras la Guerra de Sucesión Española, miles de antiguos marineros y soldados inundaron el Caribe en busca de riqueza fácil, y colonias como Nassau, en las Bahamas, se convirtieron en refugios piratas donde los gobernadores miraban hacia otro lado a cambio de sobornos. Después de convertirte en pirata, tu vida dio un vuelco. Ahora formabas parte de la tripulación de la reina Ana, una balandra capturada a los ingleses y rebautizada. Los barcos piratas iban abarrotados, en una nave de 200 toneladas podía haber entre 80 y 100 hombres, a diferencia de los mercantes, donde bastaban entre 15 y 20. Eso significaba menos trabajo para cada uno. Te turnabas en las guardias, limpiabas la cubierta, reparabas las velas o vigilabas el horizonte en busca de presas. Reinaba la democracia, el capitán se elegía por votación y podía ser destituido si no cumplía.
El código pirata, como el de Bartholomew Roberts o Barba Negra, regulaba todo, desde el reparto del botín hasta la prohibición de pelear a bordo. Recibías una parte igual, un marinero común, una, el capitán, 2 o 2,5. ¿Salario? No fijo, pero tras un golpe exitoso podías llevarte entre 300 y 1.400 libras, una suma que un marinero honrado tardaría toda una vida en ahorrar. Por ejemplo, tras la captura de un galeón español frente a Florida, tu parte fue de 500 libras en oro y joyas, lo que equivalía a $80,000 modernos. Gastabas ese dinero en puertos como Port Royal, en Jamaica, o Nassau, el ron corría a raudales, mujeres en las tabernas, juegos de azar. Pero había disciplina, se acostaban temprano y a los borrachos los enviaban a la cubierta para no molestar a la tripulación. La comida mejoró, aunque seguía siendo ruda. La base era carne salada de res o cerdo, galletas y, a veces, tortugas de las islas, cuya carne fresca ayudaba a prevenir el escorbuto. De los barcos capturados se tomaban frutas, vino y ron, este último era una salvación, bebido mezclado con agua para evitar enfermedades y levantar el ánimo. Comías 3 veces al día, por la mañana, gachas de avena o galletas con ron, al mediodía, carne con frijoles, por la noche, lo que quedara. Pero el hambre siempre acechaba, si la travesía se alargaba, la comida se echaba a perder y había que cazar tiburones o pescar. Los peligros estaban por todas partes y la carrera pirata rara vez duraba más de 2 o 3 años. Tormentas en el Caribe, huracanes capaces de hundir un barco en minutos, como le ocurrió a la flotilla de Henry Morgan en la década de 1670. Enfermedades, fiebre amarilla, malaria de las islas, escorbutos y faltaban vitaminas. Perdiste a un amigo por gangrena tras una herida en un enfrentamiento. Las batallas eran brutales, abordajes con pistolas y sables, donde la sangre corría a chorros. Los enemigos eran las flotas reales de Inglaterra, España y Francia, que reforzaron las patrullas después del año 1715, cuando el gobernador de las Bahamas, Woodes Rogers, proclamó una amnistía, pero colgó a muchos. También otros piratas, traidores o rivales, como en el caso de Charles Vane, que se enemistó con Hornigold. Y siempre la horca, si te capturaban, juicio en el Almirantazgo y la cuerda en Tyburn o en Jamaica, con el cuerpo embreado y expuesto. Viviste varias aventuras. En el año 1712, vuestra tripulación capturó una fragata francesa frente a Cuba, el combate fue feroz, las balas silbaban y tú blandías el sable, sintiendo la adrenalina. El botín incluía seda, especias y oro del Nuevo Mundo. Luego vino el asalto a una colonia española en Panamá, que recordaba a las expediciones de Morgan en el año 1671. Os internasteis en la selva, luchando contra indígenas y mosquitos, saqueando iglesias y almacenes. Pero la libertad era embriagadora, sin amos, sin impuestos, solo el mar y el viento. Viste a esclavos africanos liberados de los barcos y a mujeres piratas como Anne Bonny y Mary Read, que luchaban junto a los hombres en los años 1718 a 1720. Tu vida era una mezcla de horror y entusiasmo, noches bajo las estrellas, canciones marineras junto al fuego en las islas, ron que calentaba el alma y el miedo constante de que mañana fuera el final. Hacia el año 1715, la presión aumentó, Inglaterra y España firmaron la paz y las flotas cazaban piratas sin descanso. Aceptaste la amnistía del gobernador Rogers en Nassau, aunque muchos, como Edward Teach, continuaron. Te asentaste en Jamaica, comprando una granja con el botín, pero los recuerdos del mar no te dejaban en paz. En la década de 1720, la piratería se extinguió, los últimos, como Roberts, murieron en combates contra la flota. Viviste hasta los 50 años,
contando historias a tus nietos, sabiendo que aquellos años fueron dorados por una razón, te dieron una libertad que casi nadie había conocido.